O usted tiene dos opciones de empleo. Y usted quisiera decirle, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué trabajo me decido? ¿Por cuál de los dos trabajos me decido? O tiene dos o tres opciones delante de usted y usted quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para usted. Qué fácil y qué sencillo sería ir donde un hombre como el sumo sacerdote y decirle que nos tire la voluntad de Dios y nos diga. Bueno, ojalá fuera así de sencillo hoy en día. La verdad es que usted y yo nos encontramos a veces en una confusión mental donde no sabemos si esto que estoy a punto de hacer es bueno o es malo, y me gustaría consultarle a Dios para que Él me dé una señal de si esto es bueno o es malo. ¿Me debería yo casar con él? ¿Me debería yo casar con ella? ¿Debería aceptar yo este trabajo? ¿Debería yo hacer este movimiento en mi negocio? ¿Debería tomar esta decisión? ¿Sí o no? Lastimosamente usted y yo no vivimos en ese tiempo, ni en esa época, ni en esa cultura, y no tenemos esa opción. Pero en la Biblia encontramos la historia de un hombre que se atrevió a hacer algo muy raro. Si esto que le estoy diciendo es raro, más raro va a ser lo que hace este hombre ante el llamado que le hace Dios. Josué había muerto y Dios estaba levantando varios libertadores, varios guerreros que hicieran frente a estos pueblos invasores. Y entonces Dios llama a un hombre para que vaya a hacerle frente a esta gran misión. Y este hombre se atreve a hacer lo siguiente. Vamos a el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 36 a el 40. Y yo voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, porque recuérdense que la versión Reina Valera es una versión escrita para españoles de la década de los 60. Por eso habla de vosotros y habla con un lenguaje que nosotros hoy en día no utilizamos. Pero en el capítulo 6, específicamente en el versículo 36, encontramos lo siguiente. Dice así la escritura. Vaya conmigo. Luego Gedeón le dijo a Dios: tú dijiste que me ayudarías a salvar al pueblo de Israel. Dame una prueba. Voy a poner la piel de una oveja en el piso donde se trilla el trigo. Si por la mañana la piel de oveja está mojada, pero el suelo está seco, sabré que me usarás para salvar al pueblo de Israel, tal como lo has dicho. Y eso fue exactamente, versículo 38, y eso fue exactamente lo que sucedió. Gedeón se levantó temprano al día siguiente y escurrió la piel de la oveja. Con lo que escurrió de la piel, llenó una taza de agua. Mira lo que dice el versículo 39. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo. Déjame pedirte solo una cosa más. Déjame hacer otra prueba con la piel de oveja. Esta vez que la piel de oveja quede seca y que el suelo amanezca mojado de rocío. Esa noche Dios así lo hizo. La piel amaneció seca, pero el suelo amaneció mojado por el rocío. Para mí es importante este mensaje porque cuando leemos estas historias, creemos que la Biblia nos da permiso para hacer
o podríamos creer, para no generalizar, podríamos creer que la Biblia nos da permiso para hacer lo mismo que hizo Gedeón. No sé si por el asunto del vocabulario entendimos bien lo que está haciendo este hombre. Dios le dice, ve a luchar. Y él dice, voy, pero si me das una prueba de que vas a estar conmigo. O sea, no era suficiente lo que le estaba diciendo Dios. Ve. Pero él quería una prueba. Y dice él, a ver, ¿cómo le hacemos? Ya sé. Voy a dejar una piel de oveja ahí. La voy a dejar toda la noche. Y si tú vas a estar conmigo, yo mañana voy a venir y la piel debe estar mojada, pero alrededor debe estar seco. Bueno, dice la Biblia que vino al otro día y exprimió, y sí, efectivamente estaba mojada, tanto así que pudo llenar un vaso y alrededor estaba seco. Y él dice, no estoy convencido. Te voy a pedir una segunda señal. Si mañana yo vengo y está mojado alrededor, pero la piel está seca, entonces quiere decir que sí vas a ir conmigo. Y se va a dormir y viene el otro día y efectivamente ve que todo está mojado alrededor y la piel está seca. Bueno, dice, creo que sí vas a ir conmigo, ¿no? A la guerra. Pidió 2 señales. La primera señal se la pide y Dios se la da. Y luego pide una confirmación, por si todavía no está ahí, ¿verdad? Muy claro. Y entonces Dios también se la da. El problema que tenemos es que cuando estas historias llegan a nosotros hoy en día, yo escucho tantos predicadores en la televisión, en las redes sociales, que cuando yo veo cómo interpretan estas historias, yo digo, a mí me preocupa mucho que utilicen estas historias para poder justificar muchas cosas que se dicen y se hacen hoy en día en las iglesias y en la religión. Creo que esta historia no nos autoriza a andar pidiendo señales a Dios. Y se dice, pero hermano, ¿cómo así? Si vemos que este hombre le pidió una señal y luego al otro día le pidió otra señal, eso quiere decir que también yo le puedo pedir señales a Dios. Bueno, yo creo que usted y yo tenemos libertad de pedirle señales a Dios como usted quiera, pero no debemos de olvidar quién era este hombre y el contexto de este hombre y por qué pide señales él a Dios. Y yo sé que usted y yo muchas veces hemos estado en situaciones donde no sé qué hacer. Quisiera que Dios me diera una señal del cielo. Y yo he escuchado historias cómo Dios le ha dado algunas señales a algunas personas. Y yo respeto lo que escucho. Pero cuando yo leo la historia completa, yo veo por qué Gedeón pidió señal. Cuando yo entiendo cómo era este hombre. Cuando yo entiendo todo el panorama de por qué Gedeón hace estas cosas. No leímos su trasfondo, olvidamos leer eso. Vamos a ver quién era este hombre. Vamos a leer al principio en el versículo, vamos a iniciar en el versículo 12 para que veamos bien esta historia. Estamos en Jueces capítulo 6. Miren cómo era este hombre, el versículo 12. Dice así el texto. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, sí, ¿verdad? De capítulo 6, versículo 12 en la pantalla que tenemos acá. Del 12 hasta el 18. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los
madianitas. Versículo 14. Y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15. Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Versículo 15. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Y si leemos el resto de la historia, es lo que leímos a el inicio, al principio, al comienzo. Bueno, ya estos versículos me aclaran entonces por qué este hombre pide señales. Este es un hombre que cree que Dios los ha abandonado. Y dice: ¿dónde está el Dios que nos han contado nuestros padres? Este es un hombre que en su cosmovisión, en su estructura cognitiva, él ha construido la idea de que Dios ha abandonado a Israel. Y entonces va a ser este desafío de ir a luchar, de obedecer a Dios, no va a ser algo sencillo para él. Este es un hombre que no creía ni siquiera en él mismo. Cuando Dios le dice que vaya, él dice: pero yo soy el más pobre de... Y es un hombre que no cree en sus capacidades. Es un hombre que tiene desconfianza en sus propias posibilidades. Y lógicamente, si no cree en él mismo, va a ser muy difícil que le crea a otras personas o a otro ser, como en este caso, como a Dios. Pero en la historia, Dios es paciente con Gedeón porque él sabe todo el potencial que tiene, ¿no? Lo dice y lo reconoce, que es un hombre valiente. Y cuando leemos toda la historia, vamos a ver cómo Dios hizo cosas maravillosas por medio de este hombre. Pero es un hombre que no tiene fe. Es un hombre que no tiene confianza en Dios. Es un hombre que ha perdido su fe. Es un hombre que ha perdido su confianza en Dios. Y con razón, cuando vemos la historia, vemos que él le pide señales a Dios. Y Dios es paciente con Gedeón. Sabía perfectamente que no era un hombre de grandes convicciones, no era un hombre de gran fe, pero aún así Dios quiso utilizarlo, como es muy común en este libro de los jueces, ¿no? Que cuando pasamos la lupa moral, ¿verdad?, por todos esos hombres, cuando hacemos una evaluación moral de todos los jueces, vamos a ver que parece ser que ahí no había mucho de dónde agarrar. Eran hombres con una moral que dejaban mucho que desear, pero aún así Dios los utilizaba para llevar a cabo sus propósitos. Gedeón es un hombre sin fe, es un hombre confundido, es un hombre sin confianza y es un hombre que no cree que Dios vaya a hacer posible el hecho de ganarle a los madianitas. Y entonces le pide a Dios la primera señal y Dios se la da. Pero como él es así, él le pide una segunda señal y Dios se la da. Y ahora sí va y emprende su misión. Puede ser que el hecho de pedirle señales a Dios sea una señal, mire qué ironía esto, de nuestra falta de fe. Puede ser que si andamos buscando y pidiendo señales a Dios, puede ser que eso solamente es una señal de nuestra propia falta de fe y nuestra propia falta de confianza en Dios. Podría ser también que andarle pidiendo señales a Dios es muestra de nuestra confusión. Estamos muy confundidos y queremos que Dios nos revele su voluntad y no hay nada de malo en eso. El problema está en querer limitar a Dios, así como lo hizo este hombre. Quiero que ocurra exactamente así. Si tú quieres que yo me case con esta mujer,
entonces permite que ocurra esto. Si tú quieres que yo trabaje en esta empresa, entonces que ocurra exactamente así. Si tú quieres que yo tome esta decisión, entonces Dios, haz que pase exactamente así como te lo estoy diciendo. Y mire que hoy en día tenemos muchos predicadores famosos, populares, con millones, no miles, millones de seguidores, que dicen cosas que son tan absurdas. Hay gente que reprende a los ángeles, hay gente que le habla a las divinidades, hay gente que le ordena a Dios. Yo he escuchado predicadores famosos que le dicen a Dios, te exigimos que... Y eso es lo que la gente tal vez le gusta, ¿no? Y por eso se hacen tan populares, pero tenemos que comparar siempre lo que escuchamos con lo que dice la Sagrada Escritura. Y a mí esta historia me enseña que cuando nosotros tenemos desconfianza, tenemos confusión, tenemos poca fe, tenemos dudas, entonces en nuestra incertidumbre a veces tendemos a pedir estas señales. Ahora, también me queda claro que en otras ocasiones, en el relato y algunas historias que uno escucha cómo Dios se manifestó de esta manera. Como en esta historia también, ve que Dios primero aparece la piel mojada y luego aparece la piel seca. Entonces era una señal y Dios estaba dando estas señales, pero hay que ver todo el escenario de la historia. Mi punto acá es que Dios no está obligado a darle una señal a usted. Dios no está en ninguna obligación de darle la señal que usted está pidiendo. Dios no es como una bola de cristal que yo puedo manipularlo. Podemos pedir dirección divina, pero debemos tener mucho cuidado. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer aquí también en la pantalla. Me acerco porque ya me cuesta leer bien, ¿verdad? De las letras, pero vamos a Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. Vamos a leer esa historia para ir aterrizando con esta reflexión. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Ven que vienen estos líderes religiosos y quieren manipular a Jesús? A ver, échate un milagro. Como Herodes, ¿se acuerda? El Evangelio de Lucas también dice que Herodes manda a traer a Jesús y quiere que haga un milagro. A ver, haz un milagro. Es que he escuchado que hacen muchos milagros. A ver, échate un milagro. Y Jesús no hace ningún milagro. Es que no está para cumplirle caprichos a Herodes. A ver, si realmente eres Dios, dame una señal, pues. Si tú quieres que me case con esta mujer, haz que me hable cuando termine la reunión. Si tú quieres que yo tenga ese trabajo, entonces permite que me ofrezcan un salario con tantos ceros. Entonces voy a saber que realmente es
A ver Dios, entre tú y yo nada más. Voy a tirar esta moneda aquí. Si cae cara, eso entre tú y yo nada más. Si cae cruz, no podemos limitar la grandeza y la voluntad de Dios a cosas o parámetros humanos como lo hizo Gedeón. Pero a veces en nuestra naturaleza humana podríamos actuar así y podríamos confundirnos al leer esa historia y decir, esta historia me da permiso a mí de hacer eso. Bueno, si usted lo hace, claramente está pasando por la misma experiencia de Gedeón, una persona sin confianza en Dios, sin fe en Dios y con demasiadas dudas. Jesús no iba a cumplir ningún capricho. Claro que él podía hacer el milagro. Claro que le puede dar señales a usted. Pero tratemos de evitar manipular la voluntad de Dios, que es tan grande, a cosas hasta místicas, ¿no?, que nosotros podríamos tener. Mire, yo sé que usted y yo a veces nos confundimos y ojalá fuese así de fácil como tenían la tradición los israelitas de ir a decirle a Dios, o dame el Urim o dame el Tunim. O sea, que salga la piedrita y que yo sepa si, entonces sí voy a hacer este negocio. Ojalá que a ninguno de nosotros nos ocurra dejar el día de mañana, ¿verdad?, a un pedazo de piel ahí y decir, bueno, mañana si amanece mojado pero alrededor seco, entonces quiere decir que sí. No vaya a hacer eso, por favor. Ojalá que a ninguno de nosotros se nos ocurra tirar una moneda al aire y decir, si cae cara, Dios, entonces es un sí, y si cae cruz, entonces es un no. Creo yo, para ir terminando, hermano, hermana, que yo con esta reflexión creo que podríamos estar equivocados al andar pidiendo señales. Creo yo que a veces Dios quiere que usted tome sus propias decisiones. Una vez una persona me dijo a mí, me estaba contando su problema y me dijo, lo que usted me diga, hermano Lupe, eso voy a hacer yo. Lo que usted me diga, eso voy a hacer. Y yo claramente entendí la tremenda manipulación que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, ¿quieres que yo tome las decisiones por ti? Y si sale mal, ¿tú vas a decir después que yo fui quien te dijo que hicieras eso? Pero es que esa es decisión de usted. A ver, los consejeros son manipulados de una manera tremenda por los aconsejados. Ellos ya saben lo que quieren hacer, pero no tienen el valor de hacerlo y esperan que el consejero se lo diga. Esperan validar esa decisión. Y los consejeros caen, ¿verdad? Puede ser que usted está pidiendo una señal a Dios porque quiere evadir su responsabilidad. Como Dios simplemente va a respetar la decisión que usted decida. Y en cualquier escenario que venga, Dios siempre va a estar ahí. Si se equivocó en la decisión, tenemos un Dios tan bueno que Dios también va a estar ahí. Pero no queramos tirar la responsabilidad a Dios. Toma tú la decisión por mí. Creo que es un error también buscar decisiones de nuestra vida, dejarlas caer en cosas tan mágicas, cosas tan místicas, como si ocurre esto, entonces si me voy,
ocurre mucho con la gente que sueña, ¿no? Ustedes me imagino que han escuchado el movimiento neopentecostal, donde la gente sueña, tiene revelaciones, tiene muchas cosas, ¿verdad? Y hay una explicación psicológica para eso, pero la gente toma sus decisiones basadas en lo que soñó. Y creo yo que es una manera de evadir. No he conocido yo a ningún José. El único José que he conocido es leído en la Biblia, ¿verdad? Una señora una vez en México me dijo, ¿le leo la mano? En otro sermón les cuento cómo me fue. Y a veces creo yo que queremos pedir señales para justificar decisiones que ya hemos tomado. Usted ya tomó esa decisión. Y la señal que va a pedir, usted sabe que es sabe lo que le va a salir. Imagínense que digo yo, Dios, ay, no sé qué hacer, ¿verdad? Voy a tener una moneda. Si sale cara, es sí. Si sale cruz, es no. Y sale cara. Ok, Dios, voy a confirmar esto, ¿verdad? En el segundo sale cruz. Estamos al desempate, Dios, ¿verdad? Y entonces llegamos a traer la grandeza de la voluntad de Dios y limitarla a cosas tan humanas. Cuando Dios quiere que usted tome responsabilidad de sus propias decisiones y de ninguna manera quiere ser utilizado para intentar doblarle el brazo a Dios o manipularlo a Él. Creo, hermanos, que todos en algún momento estamos como Gedeón, confundidos, no sabemos qué hacer. Pero yo creo que pedirle señales a Dios es una muestra de esa confusión, de esa desconfianza y de esa falta de fe. Pero no es que Dios se va a enojar con nosotros, no. Dios estuvo dispuesto a trabajar y fue paciente con Gedeón. Lo que estoy diciendo es que tenemos un Dios que en lugar de darnos señales, creo que Él está dispuesto a hablarnos. Ojalá que pidamos discernimiento a Dios y decirle, Dios, ayúdame a entender bien mis decisiones que voy a tomar. Son mis decisiones, tú respetas las decisiones que yo tome. Yo sé que tú vas a estar en las decisiones que yo tome, cuando tú siempre seas el primer lugar en mi vida. Y para que tomemos esas decisiones, ojalá le pidamos a Dios que podamos verle, que podamos escucharle y que podamos entenderle. Y lo más importante, hermano, hermana, que nuestra voluntad esté calibrada con la voluntad de Dios. Creo que si nuestra voluntad humana y nuestras decisiones están calibradas con la voluntad divina del Señor, creo que vamos a entender que Dios no es un amuleto de buena suerte. Dios no es como esa cruz que ando, ¿verdad?, conmigo, o esa imagen que ando conmigo en mi cartera, o ese salmo que tengo abierto en mi casa. Dios no se limita a esas cosas. Dios va más allá de eso y Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, pero de maneras tan distintas que no son limitadas a andar, ¿verdad?, pidiendo o sosteniendo señales como las que pidió Gedeón. Tomemos nuestras propias decisiones y que en esas decisiones esté el Señor siempre en todos los escenarios posibles. Bendiciones.